Bendiciones a todos. Bendición mi hermana Elizabeth por estar con nosotros. Freddy que se está preparando. Damos la excusa de antemano por Ricardo e Ingrid, que no van a estar presentes con nosotros en este estudio de esta noche, que es el libro de Jeremías, y les haremos llegar tanto el trabajo que nosotros hacemos de presentación, como también el video que estamos presentando en esta ocasión. Tenemos como estudio el libro de Jeremías, uno de los profetas mayores, y es importante. En esta imagen, lógicamente, se ven los sufrimientos de Jeremías, un profeta que fue llamado para sufrir. Desde su llamamiento, el Señor le habló acerca de los sufrimientos que tendría en su ministerio. Y esa imagen que tenemos es lo que llaman el cepo. El cepo es una forma de inmovilizar a la persona, manos de extremidades y también de cuello, una posición bastante incómoda que supuestamente es para los prisioneros que tienen posibilidad de escaparse, pero sin embargo dudamos nosotros que Jeremías tenga la intención de escapar, sino más bien fue como una forma de atormentarlo y producirle suplicios a Jeremías por el odio que tenían en contra de él. Observemos ahora y vamos a estudiar lo que es el libro de Jeremías. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre este libro? Primero tenemos un enfoque sintético, es decir, cuál es el autor, temas principales, enfoque principal, palabra o énfasis del libro, el contexto histórico, el tema del libro. Todo esto se consigue dando lo que es un estudio sintético del libro de Jeremías. Y es importante porque nos brinda una visión anticipada de lo que vamos a ver cuando leemos a Jeremías. Lógicamente, esto no es profundizar minuciosamente el libro, pero sí nos da un acercamiento, una visión del contenido general de Jeremías. El libro se llama Jeremías. Este libro fue dictado por Jeremías a su escribiente o manuense, que era Barut, su secretario, y este libro se redacta por los años 604 al 580 antes de Cristo. El llamamiento de Jeremías nos da la fecha aproximada de este libro y generalmente los autores lo sitúan por el año 626 aproximadamente, que es el llamamiento de Jeremías. En Jeremías 1:1 nos dice la Biblia, la palabra de Jeremías, hijo de Hilcias, o sea, Hilcias, pero no Hilcias es un sacerdote, pero sí era un sacerdote. De los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Anatot es un pueblo sacerdotal que está ubicada en la tierra de Benjamín. Esta profecía, este llamado dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Usía, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, en esa fecha ocurre el llamamiento de Jeremías y esa fecha corresponde al 626 antes de Cristo, que ese es su llamamiento. Jeremías pertenecía, por lo tanto, a una aldea sacerdotal llamada Anatot, que estaba ubicada a unos 6,5 km, o sea, 4 millas, al noreste de Jerusalén. Hijo de Hilcias, su nombre en hebreo, Jeremiah, significa el Señor establece o el Señor envía. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón por su libro de lamentaciones, aunque cuando leemos el libro de Jeremías, aunque él hace gran lamento, pero no hace gran duelo. Pero cuando leemos lamentaciones hay muchas endechas y las endechas son canciones fúnebres, canciones tristes, y todo el libro de lamentaciones está compuesto por grandes endechas que el profeta realiza por la situación que Israel había pasado y que él también experimentó. O sea, una de las características principales de este libro es que él es testigo y vivió muchas de las profecías que mencionó porque tuvo que vivirla, y también pasó los últimos 40 años trágicos de decadencia de lo que fue el reinado del reino de Judá o el reino del sur. El tema principal de Jeremías es juicio y salvación, igual que Isaías prácticamente. Aunque Isaías se enfoca mucho en profecías mesiánicas y la esperanza mesiánica, Jeremías
no tiene tal enfoque de esperanza mesiánica, pero sí habla de una salvación. Y la salvación que se refiere a Jeremías es el regreso de los exiliados, precisamente de regreso de los exiliados. Los que escribió Jeremías, sus profecías, sirvieron de base a otros escritores como el profeta Daniel y otros escritores más que hablaron de la profecía de Jeremías de 70 años de cautiverio y que al final de esos 70 años Dios regresaría a los cautivos. O sea que es un profeta veraz. El enfoque principal del libro, advertirnos del juicio venidero de la cautividad específicamente y requerir el arrepentimiento del pueblo, mostrando la gracia de Dios en sus promesas de restauración. Ese es el propósito principal de este libro. Por lo tanto, si nosotros leemos el libro de Jeremías y comenzamos a anotar las palabras que más se repiten, que son las palabras clave o el énfasis, siempre se repite: escucha, escucha, Israel, volverse, que es arrepentirse, y habla mucho también de maldad, de iniquidad, de pecado, de abandono, de sanar, y también habla mucho del pacto, porque Jeremías enfatiza mucho el cumplimiento del pacto de Dios y le reclama a Israel por haberse apartado de ese pacto del Señor. Y por lo tanto, ese es el énfasis prácticamente, no solo Jeremías, sino todos los profetas en el Antiguo Testamento recriminaron, reprendieron a Israel por apartarse de la ley de Dios, por apartarse de la veneración de Dios, irse tras la idolatría y olvidarse del Dios de sus padres. El contexto histórico, bueno, ya sabemos que le comenzamos a leer Jeremías, tenemos que ver aproximadamente cuál es el tiempo que ministró, igual que lo hicimos cuando volvimos a Isaías. Así que los primeros versículos comienza diciendo, palabra de Jehová que vino en los días de Josías. Si sabemos cómo estaba la situación política, económica de Israel en los días de Josías, lógicamente nos va a dar el contexto histórico en que vivió Jeremías. No solamente de Josías, cuando seguimos leyendo, hay muchas profecías que fueron dadas a los hijos de Josías y a los demás sucesores, demás reyes de Josías, porque Jeremías comenzó desde Josías hasta Sedequías, y lógicamente todos estos últimos 40 años de gobierno y decadencia de reyes malvados, de reyes malos que pasaron por Judá, tuvo que vivirlos Jeremías, y a esos reyes tuvo que administrarlos. Esos reyes te van en conflicto. Primero, el primer conflicto era la idolatría del pueblo, que Jeremías siempre reprendía de la idolatría del pueblo, apartarse de Dios, pero sobre todo esa desobediencia del pueblo, Jeremías señalaba que era la consecuencia por la cual Dios lo iba a enviar al exilio y que Dios no se iba a arrepentir a menos que ellos limpiaran su corazón. Sin embargo, ellos persistieron y Jeremías tuvo que ver todos, diríamos, todas las veces que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó a Israel, comenzando en el 605, que fue que se llevó a Daniel cautivo, el primer cautiverio, siguiendo en el 596, que se llevó a otro grupo de cautivos, y también finalizando hasta la invasión de Nabucodonosor en el 586-87, que ahí se lleva, que ahí destruye Jerusalén. Ahí estaba Jeremías metido preso en una cisterna en el patio de uno de los líderes, y de ahí fue rescatado de esa prisión, y le dieron la opción de irse a vivir a Babilonia, buscándole alojamiento, casa, cuidando de él, o hacer lo que él hiciera. Y Jeremías sintió la responsabilidad de quedarse con los judíos que se habían quedado en Jerusalén. Lamentablemente, poco después se lo llevaron a él al exilio. Un grupo de rebeldes se levantó, lo tomó a Jeremías y a su secretario, se lo llevaron con ellos a Egipto, y allí fue que murió Jeremías en Egipto, pero aún en Egipto Jeremías siguió dando sus profecías al pueblo de Dios. Así que el contexto histórico de Jeremías lo sabemos: los últimos 40 años de decadencia de esta nación judía, de 626, que es su llamado,
al 586, que es cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén, y ahí comienza la gran deportación a Babilonia, y los que no fueron deportados huyeron a Egipto, lamentablemente. Durante esa época, el pueblo del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad, que Jeremías dijo que duraría 70 años, pero también Jeremías le dijo a los que iban a huir a Egipto que no lo hiciera, que se quedase en Jerusalén porque les iría bien. Ellos se rebelaron contra Jeremías y le dijeron claramente: no escucharemos tu voz, sino escucharemos las nuestras. Y se fueron a Egipto, y Jeremías le profetizó que morirían a espada, morirían a hambre o morirían con bestia, y efectivamente la muerte siguió a todos ellos que se huyeron a Egipto. Propósito del libro. El libro del profeta Jeremías se puede distinguir tres categorías muy importantes. Primero, manifestar que el juicio de Dios es seguro. Segundo, mostrar las profecías de Dios son verdaderas. Y tercero, proveer un registro escrito de su ministerio y de su mensaje. Siempre, cada vez que él tenía una profecía de parte de Dios, llamaba a su secretario, dictaba el libro y le enviaba a leerlo públicamente. Algunos de sus escritos fueron quemados, y él, como fueron quemados, volvió a hacer otras copias de esos libros que fueron quemados. Gracias al Señor, su actividad como profeta se conservan registrados lo que es el libro de Jeremías, y se conserva registrado el libro de Lamentaciones y otros escritos, que también se dice que Jeremías fue un prolífero escritor, al igual que Pablo en el Nuevo Testamento. Jeremías también participó en la redacción de otros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la característica del libro de Jeremías? Este libro es una combinación de historia, porque tiene historia, narra documentos históricos importantes, acontecimientos históricos precisamente de esos últimos 40 años tan críticos que tocó vivir a Israel. El sitio de Jerusalén lo describe cómo se comerían a sus propios hijos, el tiempo que duraría Jerusalén sitiada, la caída de Jerusalén, la ocupación de Jerusalén cuando fue incendiada, y también describe vívidamente el exilio y también la huida a Egipto. O sea que es un libro que nos proporciona datos y registros históricos de gran importancia sobre esa época negra, esa época triste que le tocó vivir a Israel. Jeremías vivió para ver muchas de sus profecías cumplidas. Algunas de sus otras profecías se cumplieron centenares de años después, ya el muerto. Los 70 años de cautiverio, lógicamente ya él estaba muerto, y también otras profecías mesiánicas futuras sobre la gloria futura de Jerusalén. Esas profecías esperan su cumplimiento en el reino milenial del Señor Jesucristo. Esta gráfica nos muestra el tiempo de Jeremías en la relación también con otros profetas. Sabemos, por ejemplo, que los profetas del siglo noveno fueron los primeros profetas, Abdías y Joel, que se consideran profetas menores y están entre los 12. Del siglo octavo, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas son profetas del siglo octavo. Del siglo séptimo, Nahum, y también del siglo séptimo ya finalizando, está Sofonía, Abacú y Jeremías. Así que si usted ve la gráfica, prácticamente se puede decir que Sofonía y Abacú eran contemporáneos de Jeremías, porque Sofonías en el 627, justamente cuando fue llamado Jeremías, Abacú 612, no se llama muchos años, y Jeremías 627. Así que estos tres profetas son contemporáneos. Lo que pasa, estos dos primeros son profetas menores, y sus profecías estuvieron, diríamos, fueron mucho más breves, mucho más cortas. La caída de Israel, porque Jeremías comenzó a ministrar cuando Israel aún no había caído en manos de los asirios. Y en sus profecías contra las naciones, también Jeremías profetizó la caída de Israel o reino del norte en manos de los asirios, que es un acontecimiento importante. Como también profetizó la caída de Jerusalén, que es otro acontecimiento muy sobresaliente.
Eh, lo importante ahora es saber quién fue Jeremías. Cuando leemos un libro, casi siempre queremos identificarnos primero con ese autor. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, cuando compro un libro, ya sea de teología o sea de cualquier asignatura, lo primero que yo hago es buscar el autor para identificarme con él, saber cuál es su ideología, cuál es su contexto, de qué iglesia viene, porque eso me explica muchas veces muchos conceptos que él pueda darme. Y también yo me cuido en salud, porque si yo sé que es, verdad, de una iglesia que no corresponde a la misma línea de nosotros, tengo que leerlo con cierta precaución, porque tienes tal vez influencias calvinistas y para eso uno se cuida, o otras influencias que pueda tener, uno se cuida. Ahora, ¿quién fue Jeremías? Es importante. Cuando yo leo la carta de Pablo, trato de identificarme con Pablo. Cuando leo las cartas o los libros de Juan, tratamos de identificarnos con Juan, el apóstol Juan. Y asimismo, cuando leemos un profeta, queremos identificarnos con ese profeta y es importante para entender sus escritos. Jeremías fue hijo de Hilcias, no era su sacerdote, era de la ciudad de Anatot, como dijimos al principio, que está ubicada en el territorio de Benjamín, a unos 5 kilómetros aproximadamente. Unos dicen 5, otros dicen 7 kilómetros, porque Anatot lamentablemente solamente quedan las ruinas de ellas y no se puede ubicar con mucha precisión. Hilcías, padre de Jeremías, era probablemente de la línea de Itamar y posiblemente descendiente de Abiatar, el sacerdote a quien el rey Salomón despidió del servicio sacerdotal. Lógicamente, eso no es una mancha para Jeremías, porque Jeremías tuvo un llamado de parte del Señor y lo que capacita a Jeremías como profeta, lo que habilita a Jeremías como profeta, no es que es descendiente sacerdotal, sino que Dios lo llamó directamente. Y su comisión profética es muy hermosa. Su comisión profética es el primer punto, llamamiento. Así como nosotros, cuando se nos habla de nosotros, tenemos que hablar del momento en que nacemos en Cristo Jesús. Como profeta, hay que partir de cuando fue llamado por parte del Señor. Algunos profetas simplemente expresan y dicen, palabra de Jehová que vino a mí, pero no describen cómo lo llamó el Señor. Jeremías, el libro de Isaías, vemos el llamamiento de Isaías específicamente. Igualmente, Jeremías describe cuál fue su llamamiento. Y esta es una gran diferencia comparado con otros libros proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Jeremías recibió el llamamiento a ser profeta durante su juventud. Se dice que tenía apenas unos 20 años de edad, que eso es muy raro en el Antiguo Testamento, que un joven de 20 años de edad, que es considerado como niño, no como un adulto, y por eso él dijo cuando lo llamaron, mira que soy niño, que Dios llamara a Jeremías con tan corta edad. Aproximadamente se cree que el llamamiento ocurrió en el 626 antes de Cristo. Jehová le dijo a Jeremías, si leemos en el primer capítulo de Jeremías, que me interesaría ver este llamamiento, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Esa fue la excusa de Jeremías. Y a veces uno comienza a decir, fue una excusa tal vez válida, igual que tal vez o si sintió indignidad al llamado del Señor o sintió que el llamado era demasiado grande para él, que es lo mismo que indignidad. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, Moisés, que al principio tuvo objeción al llamado de Dios porque se sentía indigno a ese llamado, porque es una gran honra el llamado profético de parte del Señor. Pero aparte de eso, la forma tenaz, audaz, valiente que Jeremías se desenvolvió durante todos los años de su ministerio, nos dan una lección importante, que no podemos evaluar a un profeta, a un ministro, tal vez únicamente porque se resistió al principio al llamado de parte del Señor,
porque tal vez se sentía indigno o no merecedor del llamado de Dios, porque después que aceptó, abrazó el llamado, su conducta fue una conducta ejemplar y tuvo un carácter extraordinario. Y eso lo vemos en el libro de Jeremías. Aquí entonces decimos, esa fue la excusa de Jeremías, versículo 6. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. De hecho, no se le da mucha importancia a las palabras de un adolescente, prácticamente de un joven, diríamos, con tan poca edad, porque no era considerado ni siquiera adulto. Entonces dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos. Ahí comienza la naturaleza del llamado de parte de Dios, que Dios le dice de un momento cuál es su llamado, y eso es importante. A veces nos llaman al ministerio, pero nos pintan las cosas muy bonitas. Recuerdo hace muchos años, por ahí por los años 84, me llamaron a la oficina de las Asambleas de Dios y querían mandarme a una región nueva. Me dijeron, muy bonito, es una parte importante, tú vas a crecer, hay mucho crecimiento, pintaron las cosas bellas, pero aquí cuando Dios llama parece que no te pone las cosas bellas, la prosperidad, la abundancia que tú vas a tener, el gran honor que tú estás recibiendo, sino que Dios te habla la verdad. Y aquí dice, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Cuando hablo de librarte significa que es una nación reverde, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y mire el llamado de parte de él, versículo 10, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. O sea, iba de juicio, pero también tenía un mensaje de misericordia, porque su propósito también era restaurar también al pueblo de Dios en la medida de lo posible. Palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Hay dos visiones cortas de Jeremías en el versículo 11 que habla del juicio, la naturaleza de lo que él iba a encontrar. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. La vara es vara de medir y lo que implica es juicio, por supuesto, porque Dios derramaría su juicio sobre Jerusalén. Vino otra vez en el versículo 13, ¿qué ves, Jeremías? Y él dijo, veo una olla que hierve, y una olla hirviendo es juicio también de parte de Dios. O sea, le está hablando de inmediato de qué consiste su profecía. En versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y más adelante dice Dios, hablando con Jeremías, que ha puesto su frente como un pedernal, que ha endurecido, vea, te mando un pueblo cabeza dura, duro, pero yo he puesto tu frente como un pedernal, que si chocan contra ti se van a romper ellos. O sea, que tal vez Jeremías no tenía, cuando fue llamado, ese carácter tan decidido, tan valiente, tan determinado, sino que fue producto del llamado del Señor, ese cambio de carácter que también vemos, que observamos, esa constancia, esa tenacidad que tuvo Jeremías, fue Dios que lo capacitó, porque juntamente con el llamamiento viene la capacitación de parte del Señor. O sea, Dios, se comprueba otra vez el llamamiento. Dios nos llama a los más preparados, a los más idóneos, pero al que Dios llama, capacita y respalda. Y ahí es que encontramos esa gran experiencia en el llamado profético de Jeremías. Así que fue, por tanto, uno de los pocos hombres de cuyo nacimiento también dice, se responsabilizó Dios, porque ahí le dice, antes, antes que tú nacieras,
Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes que naciera, te di por profeta a las naciones. Pues eso es Dios responsabilizándose de su nacimiento. Pocos lo hicieron. ¿Quiénes? Ahí, por ejemplo, tenemos a Isaac, que fue la promesa de parte del Señor, a Moisés, que también fue una promesa de parte del Señor, a Samuel, a Sansón, también Dios intervino en el nacimiento de Sansón y profetizó, mandó un ángel a anunciar, a Jeremías, a Juan el Bautista y a Jesús, por supuesto. Dios se hace responsable del nacimiento de estos profetas de parte de él y dice que desde antes de su nacimiento ya Dios los había llamado. Y eso es importante. De hecho, para todos los creyentes hay una promesa muy linda porque nos dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. O sea que mucho antes también nosotros somos designados en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando Jehová habló a Jeremías, este demostró falta de confianza o tal vez indecisión o mostró tal vez indignidad. Al comparar esta observación con el denuedo y la firmeza de Jeremías demostró a lo largo de su ministerio profético, se puede deducir que esas cualidades excepcionales no eran inherentes de Jeremías, no nació con ella, sino que resultó de su plena confianza en Jehová. Verdaderamente Jeremías tuvo como un terrible poderoso. Y fue Dios quien le hizo a Jeremías como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como muros de cobre sobre su país. El valor, el denuedo de Jeremías alcanzaron tal fama que durante el ministerio terrestre de Jesús hubo quien tomó y quien confundió a Jesucristo como Jeremías resucitado. O sea, como Cristo tenía un carácter también, ¿verdad? Bien firme. Cuando preguntaron, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Ahí dijeron, algunos dicen que tú eres Jeremías, porque Jeremías tenía un carácter parecido al tuyo, o tú tienes un carácter parecido al de Jeremías. O sea que ese fue el temple de Jeremías. Contexto histórico. Jeremías vivió en la época en la que decayó el poderío asirio. Asiria era un poder, había invadido el reino del norte, pero esa fuerza siria lamentablemente comenzaba a debilitarse mientras comenzaba a crecer la fuerza babilónica. Los judíos tuvieron una corta vida independiente, luego una dominación egipcia y finalmente fueron destruidos por Nabucodonosor. Como testigo de tan trágicos acontecimientos, Jeremías expresa frente a Dios en hermosos poemas en los cuales da lugar a su perplejidad y también expresa su profundo dolor por las consecuencias que Israel estaba viviendo. Él profetizaba juicio, pero no lo deseaba. Era muy contrario eh, eh, a Jonás, que Jonás lo mandaron a Nínive y él deseaba que Dios mandara los juicios a Nínive, pero lógicamente Jeremías amaba mucho a su ciudad, a pesar de que lo tenían como un traidor. Jeremías amaba profundamente a Jerusalén y se dolía profundamente de Jerusalén. Comenzó a predicar en el tiempo de Josías, convencido de que Israel estaba bajo el juicio de Dios, a pesar de las reformas de este rey, porque Josías fue un rey bueno, hizo grandes reformas religiosas. Sin embargo, hubieron residuos de pecado que se quedaron, porque se mantuvo de la idolatría y además parece que fracasó en la formación de su hijo, el sucesor, que fue un rey bastante malvado. En aquellos días, Sofonía hacía lo mismo. Los asirios gobernaban entonces el antiguo reino del norte, que es Israel. Algunos de los oráculos o profecías de Jeremías fueron dirigidas a los habitantes de Israel, del reino del norte, probablemente con la intención de acercarlos al santuario único de Jerusalén, que volviesen otra vez a unirse con Judá, animarlo al pueblo a ser fiel al pacto del Señor. Ahí, por ejemplo, en el tercer capítulo, eh, en el segundo capítulo, Jehová y la apostasía de Israel, Jeremías se sorprende y comienza hablando del pecado de Israel, pero dice, y su pequeña hermana que es Judá, que debió ver lo que yo hice contra Israel,
y arrepentirse, a contrario, sobrepasó los pecados de esta. Y habla de estas dos naciones como hermanas, pero lamentablemente ambas se perdieron tras la idolatría y Dios reprendió esa idolatría. Después de la muerte de Josías, que era un rey, se puede calificar como bueno, pero tuvo lógicamente sus debilidades, parece que Jeremías guardó silencio, no hubo mucha profecía por un tiempo, hasta que aparece otra vez en la puerta del templo predicando de nuevo. Jeremías era un poquito, diríamos, ¿cómo llamarían? ¿Recuerdan a Isaías? Cuando Isaías se paró en la puerta del templo, hizo el gran llamamiento. ¿Para qué me traes vanas ofrendas, el incienso, la luna nueva? Todo esto que usted hace me es abominación. El discurso que hizo Isaías a los que iban al templo a adorar. Asimismo, Jeremías se paraba en el mismo templo, aprovechaba los momentos de fiestas nacionales para arengar al pueblo con las profecías que él estaba dirigiendo. Así que después de la muerte de Josías hay un breve silencio, pero vuelve otra vez a aparecer en el templo predicando de nuevo. Eso es en Jeremías 11:21. Y así dijo, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en el nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. O sea, la misma gente de su ciudad ya lo tenían a él amenazado porque sus profecías eran bastante duras, un tono bastante elevado y le estaban prohibiendo tal vez callar. Se puede tal vez pensar, uno podría tal vez pensar que se sintió amedrentado por las amenazas que llegaron contra él después de la muerte de Josías, que tuvo tal vez un momento de debilidad o un momento de depresión, pero que se recupera de ese momento porque no porque seamos llamados de Dios o no, porque ahí tenemos también a este profeta de parte del Señor que sufrió una depresión, a Elías, correcto. Elías se enfrentó a los profetas de Baal y tan pronto es amenazado por la reina, diríamos, de rey, la esposa del rey Acab. Lamentablemente él cayó en una depresión y en esa depresión estuvo en la cueva y en esa cueva Dios le habló. Y así otros profetas también cayeron en depresión. Y esta posiblemente pudo haber sido una de estos eventos que muchas veces sufrimos. Así que usted puede ser pastor, puede ser predicador, puede ser maestro y en un momento determinado de su vida puede sufrir una leve depresión, pero el Señor está bajo control y le va a guiar a todas cosas buenas. Escrito de Jeremías, que es importante. Jeremías es el autor del libro que lleva su nombre, que es el libro de Jeremías. Se dice que de los profetas mayores, el libro más extenso es el de Jeremías. Y también tiene el libro Lamentaciones, que se conocen históricamente como que son de Jeremías. Pero Jeremías, ya vemos la costumbre de él, parece que tuvo formación, dominaba bien el idioma, en las palabras, tenía un secretario, o sea que era un hombre de cierta posición económica. Aparte secretario, lo vemos comprando tierra, comprando propiedades, o sea que Jeremías disfrutaba de una buena calidad de vida, pero Dios lo llamó al ministerio y eso empeoró su vida lamentablemente y lo llevó al sufrimiento. De hecho, Dios le dijo que ni se casara. A otro le dice, cásate. A este le dijo, no te cases, porque la situación que tú vas a vivir es sumamente peligrosa, porque no va a haber tiempo para nada. O sea, Jeremías tenía posibilidades para casarse, tenía esposa. Aunque él tenía casa, propiedad, pero pudo haber tenido una esposa o una compañera, pero Jehová le dijo que no se casara, así que él se quedó solo. Él era un investigador, él era un historiador. Y por lo general también se le atribuye a Jeremías primera y segunda de Reyes. Se dice que Jeremías pudo haber sido el autor de estos dos libros, de los libros de Reyes, y prosiguen la historia del reino de Judá y de Israel en el punto donde lo dejó el libro de Samuel. O sea que Jeremías investigó esa historia y Jeremías es que es iluminado, dirigido por el Señor
para escribir las historias de esos últimos reyes hasta concluirla. Hasta en la última parte del reinado de David, sobre todo Israel, hasta llegar al fin de ambos reinos. Su cronología, por lo tanto, el periodo de los reyes, en la que comparan los reinados de los monarcas de Israel y de Judá, nos ayudan a determinar con exactitud las fechas de ciertos acontecimientos y nos dan también el trasfondo histórico de muchos acontecimientos que ocurren en el Antiguo Testamento. O sea, Primera y Segunda Reyes es una historia canónica, es una continuación de la historia de los libros de Samuel y son muy importantes porque se escriben en el siglo VII y esto significa que son de gran antigüedad, mientras que los libros de crónica son un recuento independiente y esos libros aparecen después del cautiverio, cuando regresan los cautivos y por lo tanto son de gran peso, de gran valor histórico, de gran valor profético, los libros de Primera y Segunda Reyes, que también se le atribuye al profeta Jeremías, aunque no lleva su nombre. El fuerte mensaje que él predicaba, ¿cuál era? Jeremías no estaba quejándose constantemente, al contrario, ¿cuál era su temperamento? Se dice, los que han estudiado su temperamento, que era amoroso, que era considerado, que era compasivo. Cuando se estudia su historia, su biografía, uno ve cuál es el temperamento, el carácter de este hombre. Tuvo buen dominio de sí mismo, gran aguante, le entristeció en gran manera la conducta de su pueblo y los juicios que este pueblo tuvo que sufrir. En Jeremías 8:1 encontramos que dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los monarcas de Jerusalén fuera de su sepulcro. O sea que serían, lamentablemente, sus restos ultrajados. Y esto Jeremías se lamentó grandemente. En realidad, la más que justificada queja contra Judá provino de Dios, de Jehová, y no de Jeremías. Por consiguiente, Jeremías estaba bajo la obligación de declarar incansablemente lo que Dios ponía en su boca. También hay que tener presente que Israel era la nación de Dios y estaba en relación con el pacto de Dios, quebrantando el pacto de Dios, y por lo tanto Jeremías estaba denunciando la rebeldía de Israel, la rebelión de Israel y sus actos de idolatría. Como base y fundamento sólido para las denuncias de Jeremías, Jehová hizo referencia a la ley de repetidas veces, llamando la atención a la responsabilidad que recaía sobre los príncipes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, que lamentablemente, en vez de orientar a Israel para que vuelva al camino de la ley, los confundían profetizando cosas falsas y sus sacerdotes corrompiéndose igualmente. Una y otra vez, Jehová les recordaba las cosas que a través de su profeta Moisés les había advertido. Recordemos, por ejemplo, que Moisés es el autor del Pentateuco y cuando leemos Deuteronomio, los capítulos 28, encontramos cuáles son las bendiciones de obedecer la ley y cuáles son las maldiciones de apartarse de la ley. Y lamentablemente ellos estaban cosechando lo que estaban sembrando. Eso es el mensaje de Jeremías. Le podemos decir que fue un mensaje duro, fue un mensaje, diríamos, hiriente, pero que no refleja en sí el carácter de Jeremías. Jeremías tenía un carácter manso, pero también tenía valor, aguante y tenía amor por el pueblo, que ese es el quinto tema que encontramos en la descripción de Jeremías. El amor de Jeremías a su pueblo igualó su valor, igualó su aguante. ¿Qué es aguante? Perseverancia, resistencia, todo lo que soportó Jeremías. ¿Cuántas veces fue apresado? ¿Cuántas veces Jeremías recibió azote, metido en una cisterna seca, podrida, que tuvieron que buscar ayuda para sacarlo con una soga porque estaba a punto de morirse? Fue metido en cepo. O sea, Jeremías sufrió prácticamente lo indecible en manos de su propio pueblo Israel. Y eso fue realmente aguante porque él perseveró y aguantó todo el sufrimiento y no se retractó de lo que Jehová Dios
le había mandado a denunciar. Tenía denuncias severas y juicios pavorosos que proclamar contra todo Israel, especialmente contra sacerdotes, los profetas, los gobernantes, los príncipes, que lamentablemente su conducta de infidelidad era amarga y era bastante cruel delante de Dios. Jeremías lloró por la calamidad que iba a sobrevenir sobre Jerusalén. Y ahí encontramos en Jeremías 8, 21 y 22. Y el libro de Lamentaciones es una prueba de su amor, de su preocupación por el nombre y por el pueblo de Jehová. A pesar de la actitud traicionera que cobarde e irrespetuosamente el rey Sedequías tuvo hacia Jeremías, porque cuando fue invadido por los asirios y los asirios rodearon a Jerusalén, Sedequías fue corriendo humillando ante Jeremías, mandó mensajero ante Jeremías, consultó a Jeremías, dime Jeremías, ¿qué va a pasar? Y Jeremías de parte de Dios le dijo, tranquilo, no te va a pasar nada, porque va a venir un rumor y tendrá que irse otra vez a su nación y no volverá más. Así se lo dijo. Y también habló Jeremías de que Jehová liberó al pueblo a través de su profecía. Y eso es cierto, Dios liberó al pueblo, pero a pesar de eso, también salvó su vida porque escuchó a Jeremías. Jeremías no se consideraba más justo que los demás, puesto que incluyó a sí mismo cuando reconoció la iniquidad de la nación. En la oración el clamor que hizo, la oración de Jeremías 14, 20 al 21, y esa humildad casi siempre lo tienen los profetas. Cuando Isaías clamaba a Dios por los pecados de Israel, él se incluía como parte de Israel, que como parte de la nación. Y asimismo, cuando Daniel clama a Dios en arrepentimiento y buscando su presencia, él se considera parte de la nación y él confiesa los pecados como si fuesen propios. Y eso es la humildad que cada profeta tiene porque se identifica, se vincula con el pueblo. No estamos por encima del pueblo. Recordemos lo que Dios le consultó a David. Yo te llamé detrás de las ovejas y te puse por pastor. No estamos por encima de las ovejas, simplemente somos parte de ese redil y por lo tanto nosotros también somos parte de las cosas, somos solidarios con los pecados de la nación, igual que los profetas. Después que Nebuzaradán era el comandante que lideró las tropas que invadió a Israel por orden de Nabucodonosor, liberó a Jeremías, que estaba preso en el patio de la prisión, se sintió a abandonar, se resistió a abandonar a los exiliados de Babilonia. O sea, le dieron a ofrecer a Jeremías si quería irse a Babilonia para ponerlo, instalarlo y darle todo lo que necesita. Y él, sin embargo, decidió quedarse con los que habían, con el resto que lo que se dan en Jerusalén y se quedaron en Jerusalén con Gedalías, hijo de Ahicam, que Nabucodonosor dejó como gobernante después que se fue de Jerusalén. Lamentablemente, hubo un grupo de rebeldes que conspiró contra Gedalías, el gobernador que puso Nabucodonosor, y en esa conspiración mataron a Gedalías, y como mataron a Gedalías, el grupo de los que estaban en Jerusalén dijeron, tan pronto Nabucodonosor vea que nos hemos rebelado y dimos muerte a Gedalías, nos va a acabar. Y decidieron, por lo tanto, todo el grupo huir lejos hasta Egipto para protegerse. Ahí el profeta Jeremías se levanta y los insta para que no vayan a Egipto, pero lamentablemente no escuchan a Jeremías. Jeremías le dijo, quédense en su tierra y les va a ir bien. Y no se quedaron en la tierra y le dijeron, no te escucharemos, nos escucharemos lo que decimos nosotros mismos. Y muchos dicen, algunos historiadores, que Jeremías no se fue voluntariamente a Egipto, sino que ellos lo tomaron y se lo llevaron como si fuese raptado a Egipto, para tener también tal vez protección de Dios o tal vez por hacerle el daño al propio Jeremías. Así que durante su larga carrera, que vivió los 40 últimos años de la decadencia del rey de Judá,
de esos reyes malvados que pasaron, las amenazas asirias contra la ciudad de Jerusalén y también los ataques babilonios contra la ciudad hasta que fue destruida en el 586. Todos esos años, esa larga carrera, se sintió desanimado, no se sintió, a veces lógicamente se sentía desanimado y tenía necesidad de apoyarse en Dios. Otras veces tenía fuerza de parte del Señor. ¿Quiénes fueron los asociados o los amigos, las alianzas que hizo Jeremías? Jeremías, durante los más de 40 años de su servicio profético, nunca se vio abandonado realmente, porque siempre Dios estuvo a su lado para liberarlo de los enemigos. Como dijo Jehová cuando lo llamó en Jeremías 1:19, pelearé contra ti, pero no te pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y él durante todos esos 40 años y esos momentos trágicos, de ahí era su aguante, él confiaba que Dios estaba con él. Sin embargo, Jeremías evitó relacionarse con aquellos que no le tenían respeto a la ley de Dios. Ahí vemos en Jeremías 5:17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. O sea que si no iban a obedecer la ley de Dios, mejor prefiero estar solo que mal acompañado. Y creo que tenemos que tener esa misma actitud de Jeremías, que no asociarnos con los burladores de la palabra del Señor, no asociarnos con los pecadores. Tal vez podemos referir a la oración de Cristo de Juan 17, que dice, no te pido que lo apartes del mundo, ¿verdad? Porque tú lo llamaste y tú los llamaste, pero tenemos que mantenernos, no intimidar, no establecer alianzas, no establecer amistades profundas con aquellas personas que no respetan la ley de Dios. Y esto es eso le llaman también yugo desigual. Amén. Entonces no nos llama el Señor a ser yugo desigual. Jeremías encontró compañeros idóneos, entre quienes pudo hacer una obra de identificar. Jeremías 10, por ejemplo, Ebemelech, a Barut, que era el secretario, por medio de quienes recibió ayuda y fue también liberado de la muerte. Ebemelech fue uno que le dio ayuda cuando él estaba preso en la cisterna, que fue a hablar por él y tuvieron que sacarlo rápidamente porque ya estaba pereciendo. Más de una vez, la protección que recibió puso de manifiesto el poder de Jehová que estaba en él. Ahora, representaciones proféticas, o sea, el estilo en que Jeremías profetizaba. Jeremías representó varios cuadros proféticos ante Jerusalén como símbolos de la condición de esa ciudad y de la calamidad que le sobrevenía. A veces hablaba en un lenguaje figurado. Por ejemplo, las dos primeras visiones que son cortas que Dios le da, le dice, ¿qué tú ves, Jeremías? Una vara de almendro. Tiene un simbolismo. La segunda vez que le dice, ¿qué tú ves? Una olla que hierve. Y esos son representaciones del profeta. Y a veces el profeta se ponía un yugo sobre la cabeza, cogió o sea, hacías cuadros y estos cuadros eran representaciones vívidas de lo que Dios iba a hacer en contra de Jerusalén. Entre esos cuadros está la visita a la casa del alfarero. Jeremías 18, me mandó Jehová a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero observé. También está el cuadro del cinto que se pudre. Compré un cinto nuevo de cuero. Entonces ahí está el cuadro. Jeremías se le mandó que no se casara, lo que sirvió de advertencia de la muerte por las dolencias de los hijos que nacerían durante aquellos últimos días en Jerusalén. Rompió un frasco ante los hombres de mayor edad de Jerusalén, ante los ancianos, como símbolo de la inminencia exclusión de Jerusalén. Compró un campo al hijo de su tío paterno, Hanamalel, que indicaba como una señal de que los repatriados volverían y que Jerusalén sería otra vez habitada. Y todas esas acciones son representaciones proféticas que hace Jeremías. O sea que sus profecías fueron también muy vívidas, pintaba cuadros
que indiscutiblemente no podían decirse que no lo entendían, porque efectivamente sí lo entendían y sí eran así. En Egipto escondió piedras grandes en la terraza de ladrillo de la casa del faraón y profetizó que Nabucodonosor colocaría su trono en aquel mismo lugar. O sea, son representaciones que hace Jeremías. Jeremías, sin embargo, es tenido como un gran profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y es reconocido por su veracidad como un profeta verdadero. Daniel reconoció a Jeremías como el verdadero profeta de Dios. Por medio de un estudio de la palabra Jeremías, Daniel discierne los 70 años del exilio y pudo establecer aproximadamente la fecha de regreso de los cautivos. Esdras llamó también la atención y señaló el cumplimiento de la palabra de Jeremías, en Jeremías, que también le encontramos. El apóstol Mateo hizo notar el cumplimiento de una profecía de Jeremías en los días de la niñez de Jesús. Mateo 2, 17, 18. El apóstol Pablo también habló del profeta Jeremías, contándolo entre los grandes profetas del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos, en Hebreos 8, 8 al 12, cita los escritos de Jeremías y también se refiere a estos profetas en general como que el mundo no era digno de ellos y que recibieron testimonio por su fe. Hebreo 11:32, 11:38 y 11:39 da testimonio de esta profecía. Así que Jeremías es citado también por grandes otros profetas de parte del Señor, Daniel, Esdras, Mateo, Pablo y el autor de Hebreo citan a Jeremías. Amén. Mateo citó a Jeremías también cuando no solamente la niñez de Jesús, sino lo citó cuando le preguntan los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Algunos dicen que tú eres Jeremías. Ahí está citado. Para entender el libro o cómo leer Jeremías, Jeremías tiene unos cuantos capítulos. Rey, ¿cuántos capítulos tiene Jeremías? Usted lo busca en su Biblia y va a encontrar, lógicamente, sin lamentaciones, Jeremías tiene 52 capítulos. Estos 52 capítulos de Jeremías son bastante extensos y para leer el libro lo primero que ustedes tienen que saber es cuál es su división natural. El primer capítulo nos habla del llamamiento de Jeremías. Describe las circunstancias, el contexto histórico y llamamiento. Del capítulo 2 al capítulo 45 habla profecías en contra de Judá. Es el llamamiento de Judá, los juicios sobre Judá, y también no solamente los juicios de Judá, también nos habla de las promesas de Dios para el futuro. Condena de Judá, los conflictos de Jeremías están narrados en los capítulos 26 al 29. Esos conflictos son muy importantes, son parte de la autobiografía de Jeremías, las vivencias, los sufrimientos que él padeció, sus luchas contra los príncipes y sobre todo en los días de Sedequías, que fue que tuvo mayor conflicto. En los capítulos 46 al 51, igual que vimos nosotros cuando estudiamos el libro de Isaías, hay un grupo de capítulos que son profecía a las naciones vecinas, porque estas naciones de una forma u otra estaban relacionadas con Israel, con Judá, y por lo tanto eran enemigas de este pueblo y Dios profirió también juicio en contra de ellos, específicamente los juicios contra Egipto, que Egipto por un lado a veces era enemigo, invadía a Judá, otras veces era aliado y era un poquito ambigua la relación que tenían los judíos con Egipto. Lógicamente, la posición de Dios es que no regresaran a Egipto, porque Dios los sacó de Egipto. ¿Y por qué esa, diríamos, esa obstinación de volver otra vez a Egipto? ¿Por qué lo llama tanto Egipto? Entonces, políticamente, pensaron que Egipto era un refugio de la fuerza de Nabucodonosor, pero no sabían que Nabucodonosor estaba destinado para destruir también a Egipto, que la matanza que pasó por Judea iba a seguir rodando y llegaría a Egipto. Y en vez de quedarse en Judea, que ya había pasado el mal, fueron a Egipto y ahí otra vez le llegó el mal, porque le había sido mejor que se queden en Judea
y no irse a Egipto. Los filisteos, que aprovecharon la debilidad de Israel, de Judá, para atacar los poblados pequeños, los moabitas, que también se aliaron con los enemigos para atacar moabitas y amonitas, para atacar a Israel, y los sirios también, y específicamente Babilonia, que era la gran ciudad en la cual gobernaba Nabucodonosor, y sobre Babilonia hay grandes profecías. Los capítulos 50 y 51 son sobre Babilonia y son importantes porque igualmente el profeta Isaías dedicó 2 capítulos de profecía en contra de Babilonia, que estas profecías tienen una connotación, diríamos, de los tiempos del fin, porque también encontramos en Apocalipsis capítulos 17 y 18 profecías concernientes a Babilonia, que se creen muchos que guardan una relación estrecha con esta profecía. El capítulo final del libro de Jeremías nos habla del cautiverio y la liberación del profeta para que éste decidiese dónde ir, pero también nos habla el capítulo final, antes de ese capítulo. Si tomamos Jeremías, vayan conmigo a buscar Jeremías, eh, capítulo 40, Jeremías remanente con Gedalías. Gedalías fue el gobernador que dejó Nabucodonosor en Judá para que administrara Judá, y se rebelaron contra Gedalías. Un tal Ismael se rebeló, le dio muerte a Gedalías. Entonces se levanta un líder de los judíos llamado Jonatán, y este líder libera a muchos de la muerte, y es que dirige todo el grupo de sobrevivientes para irse a Egipto, y que toman también a Jeremías y se lo llevan con ellos a Egipto. El capítulo 43 está la huida a Egipto. 43 es lo contrario del Éxodo. El Éxodo es la salida de Egipto. Jeremías 43 es que ellos vuelven otra vez a Egipto, y ahí está la profecía de Jeremías para que no regresen a Egipto, pero no escuchan a Jeremías. El capítulo 44, Jeremías profetiza contra los judíos de Egipto, porque ellos estaban levantando ofrenda e incienso a los dioses de Egipto. Y fíjense en el 44 cómo comienza. Palabra que vino a Jehová acerca de todos los judíos que moraban en Egipto, que vivían en Migdol, en Tafne, en Memphis, en la tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto lo que yo traje contra Jerusalén. Comienza la profecía con él y comienza a decir cómo le herí, cómo la castigué. Y luego sigue el versículo 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ¿por qué me provocan a ira? ¿Por qué provocan mi enojo? Verso 8. Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto. Verso 11. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, para destruirlo del todo, como hice con Judá. Tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y la tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre, de espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, eso es oprobio, de espanto, de maldición, de oprobio, pues castigaré a los que moraban en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en esta tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, o para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Esa fue la profecía que le dio Jehová a Jeremías, a los diríamos, no son los cautivos,
son a los que huyeron a Egipto, a los que se refugiaron en Egipto, en Jeremías capítulo 44. Me sorprende mucho la respuesta que ellos le dieron. Él le habla que por estar ofreciendo incienso a dioses ajenos, Jehová está airado contra ellos y no lo va a proteger, sino que lo va a destruir. Que ellos vieron qué hizo Dios con Jerusalén y a pesar de eso están provocando a ir a Dios. En verso 15 responden la población de los judíos que estaban en Egipto. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciéndole: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra las palabras que ha salido de nosotros, de nuestra propia boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y anduvimos alegre y no tuvimos ningún mal. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de la tierra y derramar libaciones, nos falta todo y espada y hambre nos han consumido. Eso habla de falsas esperanzas, falsas expectativas tenidas a los falsos dioses, como es la reina del cielo, de una deidad de los egipcios que lamentablemente aún adoraban estando en Jerusalén y que ahora siguen adorando estando en Egipto. Entonces ellos le responden a Jeremías: cuando adoramos a la reina del cielo, no faltaba nada, teníamos de todo. Y cuando dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, nos ha llegado todo este mal. Así que no te escucharemos. Imagino que fueron algunos líderes insidiosos que llegaron esas falsas esperanzas, lamentablemente, al pueblo. Y por esa situación de calamidad, de oprobio, es que reciben el castigo de parte del Señor. Falsas esperanzas. Mensaje a Barut, capítulo 45. Barut sufrió mucho como escribiendo, el pobre Barut. Hay un mensaje precioso para Barut. Dice: palabra de Jehová, de Jeremías a Barut, hijo de Nerias. Barut sufrió bastante y tal vez Barut tenía ciertas esperanzas. Cuando escribí en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barú. ¿Cuál fue el mensaje de Barú? Que tal vez uno diría mensaje de aliento. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Barú tal vez se quejaba por la situación que estaba atravesando, porque así como perseguían a Jeremías, Barú, como es escribiente, también corrían los viejos. Cuando Jeremías habló de la que Jerusalén sería sitiada, destruida, cogieron a Barú y lo apresaron diciendo que fue él que instó a Jeremías para que profetizara esas palabras. O sea que era Barú que estaba incitando a Jeremías para escribir esa palabra, pero era Dios que estaba hablando a través de Jeremías. Así que Barú, lamentablemente, también cosechó mucha amargura, mucho sufrimiento por estar aliado a este profeta. Pero Dios le dice esas palabras: así le dirás a Barú, ¿verdad? Ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edificaré, a los que edifique, a lo que edifiqué, y arranco a lo que planté y toda esta tierra. O sea, yo edifiqué Jerusalén, yo edifiqué a Judá y ahora yo la destruyo y la arranco. Y tú buscas para ti grandeza. O sea, tal vez tú estás buscando ¿verdad? Digo, no la busque. Está buscando progreso, que no avanza, que no progresa, que va para atrás, que hay mucho lamento.
que ahora tal vez tiene más estrechez en todas las cosas, que no se te abran las puertas. Busca grandeza, algún beneficio para ti. No la busque, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares que fueres. O sea, hay una promesa muy linda. Bueno, no te voy a dar grandeza. Y lamentablemente, esa profecía como no sería bien recibida en muchos profetas y apóstoles hoy en día que están buscando grandeza y predicando grandeza. Y en tiempo de calamidad, Dios le dice a Barú, tú estás buscando grandeza, no la busques porque no te voy a dar. Ahora, yo voy a destruir todo, pero a ti te daré tu vida por botín. Y es una promesa muy linda, porque dice, donde quiera que tú fueres. Y así que Barú se lo llevaron a Egipto y allí Dios le perdonó la vida. Donde quiera que iba Barú, Dios le iba a perdonar su vida y que no iba a morir trágicamente. Esa fue una buena profecía. Seguimos, por ejemplo, esas son profecías en contra de naciones vecinas. Profecías sobre Babilonia, capítulos 50 y 51, que tiene mucha relación con las profecías de Apocalipsis, y los últimos años de reinado de Sedequías aparece en el capítulo 52, que también describe trágicamente la caída de Jerusalén, que es un documento histórico muy importante, son fuentes históricas muy importantes, y la cautividad de Judá. Eso, todo esto son muy importantes. Hay también una carta que Jeremías le escribe a los que están en el exilio, y esa carta también es muy importante porque en esta carta Jeremías le escribe a los exiliados que no se preocupen estar orando por regresar, sino que compren tierra, compren casas, que oren por eso es capítulo 29, que oren por la paz de las ciudades donde ellos fueren y que casen a sus hijas porque no van a venir de inmediato, sino que van a durar 70 años de exilio. Y a los 70 años de exilio, Dios tendría misericordia de ellos y lo traería nuevamente de regreso. Este es el mensaje largo del profeta Jeremías. Seguimos con el bosquejo, mucho más detallado. Predicación describe la apostasía de Israel, describe el llamamiento al arrepentimiento verdadero de Israel, profecías de juicios para Israel, describe también la restauración futura de Israel en algunas profecías, sigue con el llamado de obediencia y sobre todo Israel endurecida o el endurecimiento de Israel. Los capítulos 46 en adelante, al 51, son profecías contra naciones vecinas. Ahí está Egipto, los filisteos, Moab, Babilonia y otras naciones. Y el capítulo 52, como ya lo vimos, es la caída de Jerusalén y la deportación de Babilonia. ¿Cómo leer a Jeremías? Bueno, yo creo que ya vimos cómo leer a Jeremías, ¿correcto? Bien, leer a Jeremías nos da la oportunidad de adquirir conocimiento y una perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios en tiempos difíciles. Nos ayuda a descubrir sabiduría práctica para cada día mientras buscamos seguir a Dios en medio de la oposición. Jeremías comparte con nosotros gran parte de su historia más que la mayoría de los profetas. Su transparencia nos ayuda a ver no solo sus desafíos, sino también sus sentimientos más íntimos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo, y a su vez Dios se identificó con él con los sufrimientos de Jeremías. Esta dificultad reconoce quién está hablando en ciertos momentos, porque muchas veces se confunde esos sentimientos de Jeremías. ¿Qué están describiendo las palabras, las emociones de Dios? ¿O son las emociones de Jeremías? Porque Dios hablaba, pero muchas veces Dios habla a través del profeta, y a veces el sufrimiento del profeta se expresa en sus palabras, y a veces nos confundimos si son sufrimientos de Dios o sufrimientos del profeta, pero es lo mismo porque también Dios ama a su pueblo y igualmente sufre porque el corazón de Jeremías estaba a favor de su pueblo. Jeremías advirtió a Judá acerca del futuro glorioso de Dios
con discursos apasionados, a menudo bañados de lágrimas. Estas palabras fueron difíciles de decir, pero nunca fueron declaradas con dureza. O sea, cuando él hablaba de juicio, no era con odio, no era con rencor. Hay que verlo, porque hay predicadores que hablan de juicio como con una ira en su rostro, ¿verdad? Como si fuera una ira mala, pero él hablaba de juicio, y ahí incluso Cristo mismo, cuando hablaba de juicio, hablaba, diríamos, llorando en su corazón. Evidencian el dolor de Dios estas palabras de Jeremías, mientras él trató incansablemente de alcanzar a un pueblo rebelde y fue forzado a traer juicio sobre sus persistentes pecados. Esta es la razón por la cual, aún en medio de una destrucción inminente, como fue la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, descubrimos promesas de esperanza acerca de la redención futura de Jerusalén y de Judá. Jeremías, al igual que muchos profetas del Antiguo Testamento, no se enfocó tanto en predecir el futuro, sino en predicar a sus contemporáneos, tratando de llevarlos de regreso otra vez a una relación con Dios, predicando arrepentimiento y predicando que cambien su conducta. Él siempre dice que cambien, mejora su conducta. Esa es la palabra que decía Jeremías, mejorad vuestra conducta, o sea, cambien su conducta. Los profetas sirvieron de recordatorio a su sociedad de los estándares del pacto, o sea, la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, es el estándar de moral, el estándar de pacto, y es lo que siempre los profetas reclamaban. Estos advirtieron al pueblo del juicio próximo y con la esperanza de que quizás se arrepintieran y aprovecharan la misericordia de Dios o aceptaran la misericordia de Dios. Aunque este pensamiento es la base de toda la tradición profética, tal vez es más claramente demostrado en el encuentro de Jeremías con Dios en la casa del alfarero que encontramos en Jeremías 18, 1 al 12. Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio, no es una situación irrevocable. Él siempre habla de juicio con la esperanza de que el pueblo se vuelva y cumple las condiciones que le permitan a él demostrar su misericordia. Lo mismo que dicen los profetas. Dios es un Dios, digamos, de fuego, pero también hay que reconocer que Dios es paciente. Como dijo el mismo profeta Jonás, yo sé que tú eres misericordioso, y como de que Jehová lo declara, es misericordioso y clemente es Jehová, como lo expresó el profeta David también en su salmo. Este es el principio. Dios siempre hace justicia, pero él siempre está buscando cada oportunidad para mostrar su misericordia. Aún en el libro Apocalipsis lo vemos esto. Después de haber visto cómo este principio funcionó en la historia de su propio pueblo rebelde, Jeremías reflexionaría en cómo la misericordia de Dios trasciende a sus propios juicios. Él escribió, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Eso está en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, y Lamentaciones 32 y 33. O sea que esto es realmente que puede decirse que este es el lema personal de Jeremías. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Y eso tenemos que tener presente nosotros en cada acto de nuestra vida. Se habla mucho de que hay cierto parecido entre Cristo y Jeremías. No sé cuánto lo han notado. Existen muchas similitudes, un contraste. Y se puede hablar que Jeremías puede ser como un tipo de Cristo. Pues algunas coincidencias que hay entre estos dos personajes. Número 1, nunca se casaron. Número 2, ministraron bajo un imperioso o un imperio opresor. Jeremías bajo el imperio babilónico y Jesús bajo el imperio romano. 3, ambos tuvieron discípulos. Jeremías reunió un puñado de discípulos a su alrededor y Jesús tuvo a los 12 apóstoles. 4, a Jeremías se le opusieron ferozmente los falsos profetas y a Jesús se le opusieron ferozmente
los escribas y los fariseos y los príncipes del pueblo. Número 5. Ambos enfatizaron el nuevo pacto. Tanto Jeremías habló del nuevo pacto, igualmente Cristo vino para establecer el nuevo pacto. Número 6. Ambos en su predicación usaron ilustraciones y comparaciones de gran impacto. Así Jeremías, como lo vimos, esas ilustraciones, igualmente Cristo, que tomaba la forma de parábolas para hablarle al pueblo, y esto impactaba. Número 7. Ambos lloraron sobre Jerusalén y ambos predijeron su ruina. Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, y el mensaje de Jeremías era el mismo mensaje que Cristo le dio. Número 8. Ambos fueron rechazados por su propio pueblo, el pueblo judío. 9. Ambos lo arrestaron falsamente y lo persiguieron. Y 10. Al final parecería que ambos fueron fracasados, ¿no? Y parecería, ¿verdad?, en su ministerio. Sin embargo, Dios los honró e hizo una obra de su obra un éxito. O sea que ambos culminaron perfectamente bien. Jeremías se podría decirse, no sé para qué Dios llamó a Jeremías. Si como quiera no se arrepintieron. Como quiera Jerusalén atacó de Babilonia, Nabucodonosor atacó a Babilonia, atacó a Jerusalén y la destruyó. A los mismos que él profetizó no recibieron su mensaje. No fue creído. Se lo llevaron a Egipto y murió en Egipto. Entonces diría, fue un fracaso aparente. No, no fue un fracaso, porque Dios no te está llamando para que tú, como pensaba Baruch, ¿verdad?, el secretario, no hay avance, no hay progreso. Baruch, ¿por qué busca prosperidad? ¿Por qué busca progreso? Si yo voy a destruir todo, pero te prometo algo, te daré tu vida por rescate. O sea, no quedará nada. Y lamentablemente, ese fue el final de ambos. Y creo que esa comparación está bien bella. La comparación que hay o la similitud, o mejor dicho, el paralelismo que hay entre Jeremías y Cristo en su ministerio es hermoso, y podemos decir entonces que Jeremías puede ser un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento porque padeció semejante a Cristo, aunque no murió en la cruz, lógicamente, podemos decirlo. El libro Lamentaciones es un libro aparte de Jeremías, y vamos a ver brevemente cómo está dividido, aunque no vamos a entrar en su detalle. Igualmente escrito por Jeremías, su tema principal es juicio y salvación. Propósito del libro es producir el arrepentimiento necesario por la restauración espiritual, para ver si, ¿cómo se llama?, sensibiliza a Israel, sensibiliza al pueblo para que se arrepiente. Y esto compone una serie de poemas o cantos fúnebres que le llaman endechas, eh, cantos tristes, que marcan la destrucción de Jerusalén y del templo. Y estos campos y estas endechas es lo que está formado el libro Lamentación. Trasfondo histórico es el mismo, correcto, el mismo. Pues ya Lamentaciones es escrito, ya puede decirse que prácticamente es una continuación del libro de Jeremías, porque es después de la cautividad. Le escribe a los cautivos este libro para que sirva de motivación y que ellos tengan esa actitud positiva de arrepentimiento hacia Dios, y que Dios tenga compadecencia de él. La fecha, la circunstancia, la sabemos porque es el mismo contexto, pero lógicamente es más tardío porque Lamentaciones está por el año 587, que es la fecha cuando ocurre el cautiverio babilónica o la deportación babilónica, y por lo tanto la fecha de este libro es a partir de ese momento. ¿Cómo leer Lamentaciones? Cada uno de los 5 capítulos de Lamentaciones tiene un tema ligeramente diferente que gira alrededor del capítulo central, en que se exalta la compasión y la fidelidad de Dios. Él renueva su misericordia cada día. Si leemos Lamentaciones, busquemos en nuestra Biblia el libro de Lamentaciones, que es bien cortico. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1, tristeza de Sión, la cautiva. Capítulo 2, la tristeza de Sión viene de Jehová. Capítulo 3,
esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Esta es el capítulo central y el capítulo central. Capítulo 4, el castigo de Sión consumado. Capítulo 5, oración del pueblo afligido. 5 capítulos breves y son endechas que levanta Jeremías precisamente por la situación de dolor sobre el pueblo. Aunque el juicio es merecido, se exhibe mucho más que justicia aquí, porque Dios es el Dios de la gracia y también Dios de la misericordia constante. Al leer Lamentaciones, busca el contraste de temas como desesperación, desesperanza, arrepentimiento, etcétera. Esta historia desgarradora es el fruto de una profunda meditación, no solo acerca de las circunstancias trágicas, sino también del carácter maravilloso de Dios. Y ese es el título de Lamentación. 5 capítulos breves. Número 1, destrucción de Jerusalén. Número 2, la ira de Dios. Número 3, que es el tema central, el corazón de Lamentación, la redención de Jeremías, la oración por misericordia, que es el capítulo 3. Número 4, el castigo de Dios en el sitio de Jerusalén. Y número 5, la oración por restauración que hace el profeta Jeremías. Estos son 5 cánticos, 5 lamentaciones profundas de Jeremías, escritas a los cautivos para provocar arrepentimiento y para atraerlo otra vez al pacto con el Señor. Aquí tenemos las 5 endechas, cada capítulo es una endecha, estuvo bien dividido, sabemos que muchas veces dividen mal, la Biblia no fue dividida correctamente porque no viene dividida en capítulos y versículos, sino que esa obra la hicieron después para facilitar su lectura en el siglo XVI, XVII, pero aquí tenemos una perfecta división. Primera endecha, segunda, tercera, cuarta y quinta endecha. Signos y lamentaciones, ahí le tenemos este cuadro que nos habla de lo que es lamentaciones y cuáles son los enfoques teológicos. El enfoque principal de lamentaciones es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judá. Este tema puede ser seguido a lo largo de todo el libro de Lamentaciones. El segundo tema que sale a la superficie es la esperanza en la compasión de Dios. Aunque el libro lidia con desgracia, se vuelve a la gran fidelidad de Dios y cierra con gracia conforme a Jeremías, pasa lamentaciones de lamentaciones a consolación. Y tercero, el juicio soberano de Dios representa un tercer tema que trata lamentación. Su santidad fue tan ofendida por el pecado de Judá que finalmente él trajo la calamidad destructiva. Babilonia fue escogida para ser instrumento de la ira de Dios. Jeremías menciona a Babilonia más de 150 veces, de Jeremías 20 a Jeremías 52. Pero en Lamentaciones, él no menciona ni una vez de manera explícita a Babilonia o a su rey Nabucodonosor. Solo el Señor es identificado como el que lidió con los pecados de Judá. El cuarto lugar, debido a que el juicio que arrastró con todo, pareció ser el fin de toda esperanza de salvación para Israel y el cumplimiento de las promesas de Dios, gran parte de este libro aparece como una oración, como un clamor, una confesión con llanto por los pecados, la angustia cuando Dios cerró los oídos de mi nación. Jeremías clama a Dios por alivio, busca retribución de los enemigos, apela al cielo para misericordia restauradora, etcétera. O sea que aparece Lamentaciones como un gran clamor de Jeremías, de angustia por la liberación de su pueblo. Y un quinto tema y último es su relación con Cristo. Las lágrimas de Jeremías se comparan con las lágrimas de Jesús por la misma ciudad de Jerusalén. Y realmente Cristo lloró por Jerusalén, igualmente Jeremías lloró por Jerusalén. Jeremías fue conocido como el profeta llorón por su profunda y permanente pasión por su pueblo y su ciudad. Este mismo dolor por los pecados del pueblo y su rechazo a Dios fue expresado por Jesús mientras se aproximaba a Jerusalén y veía a futuro su destrucción a manos de los romanos. A causa del rechazo de los judíos a su Mesías, Dios usó el asidio romano para castigar a su pueblo. Pero Dios
no disfruta el tener que castigar a sus hijos, y sus ofertas de Jesucristo como una expiación por el pecado muestra su gran compasión por su pueblo. Un día, por Cristo, Dios secará toda lágrima de todo aquel que ha creído en él. Como dice Apocalipsis, no habrá más llanto ni más dolor, sino que él va a secar nuestras lágrimas. Y así termina lo que conocemos nosotros con el libro de Lamentaciones. Amén. Y de Jeremías. Un hermoso contenido tiene estos libros, y es importante que nosotros, lógicamente, llevemos la secuencia como lo hemos tenido hasta el momento. En las próximas semanas vamos a estudiar el libro de Ezequiel, muy lindo, por cierto, así que nos preparemos durante toda la semana. Por favor, les voy a pedir que se lean el libro de Ezequiel enterito, amén, para nosotros tenerlo ya preparado. El resumen de su estudio lo vamos a preparar para darlo como entrega en la próxima semana. Y lógicamente, después de Ezequiel viene el profeta Daniel, y con el profeta Daniel concluimos lo que son los profetas mayores, para luego entrar a los 12 profetas menores. Bendiciones en este día, y nos continuamos con las clases de profetas mayores este próximo lunes, Dios mediante.